Como latinoamericano y como hispano, es una alegría inmensa que la Santa Sede, con la aprobación del Papa Francisco, haya decidido la beatificación de Monseñor Óscar Romero, el famoso obispo salvadoreño, asesinado por un comando de extrema derecha en medio de la terrible guerra civil que destruyó a El Salvador y de la cual en buena medida la nación se ha recuperado, y sin duda la sangre de este mártir y su intercesión desde el cielo ayudó a ello. Y sin querer restarle absolutamente nada a este anuncio, como peruano y criado en el Perú la mayor parte de mi vida, tengo que decir que me ha alegrado, por un lado, el anuncio de simultáneo al de la beatificación de el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el de 3 sacerdotes, 2 polacos y 1 italiano, los 3 asesinados en el Perú el mismo año por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Y me da una alegría especial y también un poco de tristeza el hecho de que en la publicación de esta noticia, especialmente por la prensa secular, se haya ignorado masivamente el hecho de que el anuncio de beatificación por martirio de Óscar Arnulfo Romero, esperado por mucho tiempo, se haya de alguna manera ignorado a estos otros 3 sacerdotes, 2 franciscanos conventuales, polacos, Michele Tomasek, de 31 años, jovencísimo, y Zbigniew Stralkowski. Zbigniew, que le decían el padre Vini, era también un sacerdote franciscano, es decir, de las órdenes de los hermanos menores conventuales, y los dos fueron asesinados el 9 de agosto de 1991 en la misma región donde sería asesinado el padre italiano Alessandro Dordi algunos meses después. Los sacerdotes polacos, el padre Miguel y el padre Vini, trabajaban en la localidad de Pariacoto. Esta queda en los Andes peruanos, en el centro norte de los Andes peruanos, en una zona muy bella que es conocida como la Cordillera Blanca, ¿no? Y donde se encuentra el famoso Cañón del Pato en el Perú, y donde es un punto de atracción para muchos andinistas porque se encuentran los nevados más altos del Perú, que están después de la Concagua, por supuesto, entre las montañas más altas de toda América, ¿no? En el 9 de agosto de 1991, cuando estos sacerdotes tenían 11 años viviendo en el país, habían llegado en 1980, el Perú estaba en lo más terrible de la crisis económica. Había acabado el gobierno, el primer gobierno del presidente Alan García, con una terrible hiperinflación, y acababa de ascender un gobierno, el gobierno de una figura en ese entonces minúscula y enigmática, del presidente Alberto Fujimori, que se haría famoso porque derrotaría la hiperinflación, derrotaría a Sendero Luminoso, había derrotado en una elección a uno de los peruanos más famosos, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y luego derrotaría a otro peruano famosísimo en una segunda vuelta electoral, el ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Entonces, en medio de este momento, en medio de la crisis económica, había también una crisis política y una fatiga porque no había una política antiterrorista, y Sendero Luminoso había copado grandes regiones. Dominaba básicamente las montañas de esta
este departamento peruano de Ancash, ¿no?, al norte del Perú, de Lima, y llevaban ya 3 años en Pariacoto, en este pueblo, y tenían junto con un sacerdote más polaco, los tres formaban una comunidad de sacerdotes conventuales franciscanos provenientes de Polonia, que atendían toda esta zona muy extensa, y donde la parroquia de Pariacoto era en realidad del tamaño casi de una diócesis, ¿no? Y ellos habían recibido muchas amenazas porque Sendero Luminoso había desplazado a todas las autoridades políticas, y aunque seguían corriendo del ejército, de todas maneras tenían un temor de todo lo que negara o rechazara la violencia armada y el pensamiento marxista-maoísta de Sendero Luminoso y de su fundador, Abimael Guzmán Reynoso, que hoy en día está en la cárcel y cuya captura determinó prácticamente la desaparición de Sendero Luminoso, ¿no? Pero esta era la peor de la época, y ambos, los tres sacerdotes que trabajaban acá, habían sido amenazados de muerte en repetidas ocasiones. Mientras el padre Vini, exponía el Santísimo Sacramento en Pariacoto, se quedó un momento esperando a que llegara su hermano, el padre Michele, y estaban esperando juntarse para celebrar la misa, sabiendo que el tercer sacerdote polaco estaba en Polonia, el padre Jarek, para reunirse con su familia porque su hermana estaba casándose. El día anterior, Sendero Luminoso había tomado la plaza del pueblo de Pariacoto y había pintado las paredes amenazando a los sacerdotes. Al día siguiente pusieron una bomba que apagó la luz en la región, y capturaron a los 2 sacerdotes y capturaron también a un alcalde, el único que se había quedado en la zona. El alcalde de una pequeña población llamada Pueblo Nuevo. A los 3 los subieron a la camioneta de la misión, a la camioneta de la parroquia, y los llevaron camino a Pueblo Nuevo. Se detuvieron en el cementerio, y en el cementerio mataron a los 3 hombres. Durante toda esta conversación, nosotros nos hemos enterado después de algunas cosas importantes, ¿no? De hecho, la muerte se produjo cuando San Juan Pablo II era papa, y él condenó el asesinato de Fray Miguel y Fray Vini, diciendo que los frailes eran los nuevos mártires del Perú, estas palabras textuales. Pocos días después del asesinato, una religiosa que en ese entonces mantuvo su identidad en reserva, porque Sendero Luminoso era una amenaza real, señaló lo siguiente en una carta que escribió a los obispos peruanos, a la conferencia episcopal, y dice: me impresiona una vez más en el padre Miguel y el padre Esvinio su fidelidad al Señor y a este pueblo andino, y la voluntad de ser consecuentes con lo que predicaron. Recuerdo su entusiasmo por la vocación franciscana y misionera, y su disponibilidad para el servicio, a pesar tantas veces del mucho cansancio. Y siguió escribiendo la religiosa: permanecieron allí hasta el final. Eso no se improvisa, ese es un don. Vi al padre Esvinio unos días antes de su martirio. Le pregunté si estaban amenazados. Sonrió y dijo: no podemos abandonar al pueblo.
nunca se sabe, pero si nos matan, que nos entierran aquí. A Miguel, al padre Miguel, lo vi un mes antes. Vivía como si no pasara nada, abandonado en Dios. Ambos, hombres de Dios, tal vez vivían pensando que todavía no era su hora. Sin embargo, fue la hora de Dios. No lejos de esta zona, en un valle colindante, separado por una cadena de montañas, estaba el padre Alessandro Dordi, este sacerdote argentino de la diócesis de Bérgamo, en Italia, en el norte de Italia, que moriría apenas 16 días después en esta campaña de Sendero Luminoso para acabar con la presencia de la iglesia, que en ese lugar era la única. El padre Alessandro no podía llamarse de otra forma, y esto no lo digo yo porque me llame Alejandro. El patrono de Bérgamo no es nada más ni nada menos que San Alejandro, ese que sale en el misal, en el canon romano, cuando se celebra la misa, cuando el sacerdote dice Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua. Ese Alejandro es San Alejandro de Bérgamo, es un mártir legionario romano, era soldado de la legión en Roma, y le tocó ir a perseguir cristianos, y cuando vio el ejemplo de los cristianos simplemente cambió de postura y dijo: yo no voy a matarlos, a mí que me maten con ellos, y recibió un martirio de sangre, ¿no?, según la tradición. Entonces el nombre Alessandro es muy común en Bérgamo y no es por tanto sorpresa que fuera el nombre de este generosísimo sacerdote, que también muy parecido a los padres Mikhail Tomasek y Zbigniew Stralkowski. El padre Dordi había llegado en 1980, ¿no? 1980 es una época emblemática porque es cuando comienza se restaura la democracia en el Perú después de 13 años de dictadura militar. Y también es el inicio del grupo terrorista Sendero Luminoso, fundado por un profesor universitario en los Andes del centro sur del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, que, como digo, ahora está en la cárcel, ¿no? Este sacerdote había nacido en 1931, era mayor que sus hermanos polacos, que estaban, como digo, apenas a un valle de distancia, y un valle se mide así porque en realidad la distancia depende mucho del clima, de las condiciones, porque es terreno andino, muy agreste, ¿no? Él había sido ordenado a los 23 años y él estaba en la región del Santa, en este valle producido por el río Santa, muy bello, uno de los pocos ríos que corren de sur a norte en el Perú, ¿no?, y que luego hace un giro de 90 grados y desemboca en el Océano Pacífico. El sacerdote era tremendamente activo, y él solo había organizado cursos de alfabetización, campañas de revalorizar a la mujer, campañas de catequesis, y era una campaña que no era bien vista para nada por los terroristas. A ellos les molestaba enormemente precisamente esta campaña y esta labor de los sacerdotes. Y lo amenazaron de muerte. Y en este caso, la amenaza de muerte, tengan ustedes en cuenta, hermanos, ya era sobre el caso concreto de sus hermanos polacos, que estaban a pocos valles, ¿no? En una carta enviada a un amigo sacerdote, el futuro beato, el padre Alessandro Dordi, escribía esto: en estos días estamos particularmente angustiados y preocupados. Seguramente has sabido cómo el 9 de agosto Sendero Luminoso ha matado a 2 sacerdotes de la diócesis de Chimbote. Son 2 franciscanos polacos que trabajaban en un valle como el mío. Puedes imaginar la situación de ansiedad en que vivimos. Hay amenazas de próximos asesinatos. Sendero Luminoso, que con el terror quiere llegar al poder, ha puesto su mira en la iglesia.
La situación del Perú es angustiosa. Cada día nos preguntamos a quién le tocará hoy, y el sacerdote en esta carta explica que él no va a dejar al pueblo y termina la carta con estas palabras: adiós, ahora regreso para allá, diciendo para el pueblo, y me matarán. Y así pasó. El 25 de agosto del mismo año, de 1991, el sacerdote estaba yendo con dos seminaristas en una camioneta, camino a una población que se llama Vinzos, volviendo de Vinzos para ir a Santa para celebrar la misa. Un grupo de cobardes encapuchados de Sendero Luminoso lo rodean, alejan a los dos jóvenes seminaristas, los obligan a irse, los acompañan además con armas, sin saber qué iban a hacer, y estos dos seminaristas escuchan los disparos con que asesinarían al padre Dordi, ¿no? Y es una alegría que que Monseñor Francesco Veschi, el obispo de Bérgamo, haya dicho: el padre Dordi dio el testimonio supremo, aquella de la sangre, muriendo como mártir, y agradeció al Papa Francisco. Yo quiero compartir con ustedes una historia muy poco conocida de los dos mártires que me impresiona mucho. Me impresiona un poco más la del padre Dordi, porque al padre Sandro Dordi yo lo conocí. Y yo, en consecuencia, conozco a un mártir. Conozco en persona a un mártir. Yo fui educado en un colegio italiano en el Perú, en el Antonio Raimondi. Y la comunidad italiana en el Perú es una comunidad relativamente pequeña, de mucho prestigio, y la mayoría de ellas, a diferencia de la comunidad, de la gran comunidad italiana que se puede encontrar en la zona de Nueva York, por ejemplo, o en Argentina o en Venezuela, no provienen del sur, sino del norte de Italia. Son, en consecuencia, milaneses, genoveses, piemonteses y bergamascos. Y, en consecuencia, a través de estas conexiones, en una de sus estadías en Lima, me lo presentaron, lo conocí, a través de un grupo de sacerdotes misioneros, de los misioneros combonianos. Y me pareció, como siempre, un sacerdote impresionante. Siempre me ha conmovido aquellos misioneros que vienen a un país tan distante y establecen su vida completa acá. Y como el caso del padre Dordi, mueren acá. Entonces lo recuerdo bien. Jovial, generosísimo, sacerdote 100% de una sola pieza. Su ministerio era todo. No había vanidad, apego, no. Lo único que había era ese celo, esa ansiedad insaciable del que quiere trabajar, servir. Monseñor Luis Bambarén, que fue mi amigo, el obispo de Chimbote en esa época, y que se salvó de un intento de asesinato de Sendero Luminoso porque la pistola con la que le dispararon se encasquetó, es decir, se trabó. Y cuenta que poco después, o algún tiempo después, uno de los miembros de la pandilla que asesinó a los dos sacerdotes polacos, al padre Miguel y al padre Vini, fue capturado por la policía y dio un testimonio que nunca llegó a la prensa, nunca se hizo público, pero sí se añadió a la causa de beatificación de los dos sacerdotes. Y cuenta este miembro de Sendero Luminoso capturado que los sacerdotes en el camino al cementerio fueron inicialmente interrogados por qué se oponen al pueblo, etcétera, intimidados, y ya se había tomado la decisión política de matarlos, ¿no? El jefe de la zona de Sendero Luminoso había tomado la decisión de que había que matar a estos sacerdotes. A los tres sacerdotes polacos, no sabían que el tercero iba a estar de viaje fuera del país, y al sacerdote italiano. Y en el camino al cementerio, los dos sacerdotes polacos que dominaban muy bien el español
debatieron con ellos sobre por qué hacían lo que ellos hacían. Es decir, le voltearon la tortilla a estos hombres armados y encapuchados. Y les comenzaron a cuestionar, ¿ustedes qué les hace creer que el odio, que la violencia, que matarnos va a servir para algo? Y el líder de este grupo comenzó a notar que el testimonio de estos sacerdotes que no mostraron temor, sino celo pastoral en ese momento, y total misericordia y espíritu de perdón, comenzaron a flaquear algunos de los terroristas. Comenzaron a sentirse cuestionados, a titubear, a esquivar la mirada. Y estuvieron sentados por más de 40 minutos discutiendo entre las tumbas de este cementerio. A todo esto ya habían disparado y asesinado al pobre alcalde. Y según cuenta este mismo terrorista, el líder vio que los demás terroristas, los más jóvenes, comenzaban a flaquear y comenzaban a perder el ánimo de matar a estos hombres. La ceguera ideológica marxista estaba comenzando a flaquear. Y es entonces cuando intempestivamente, en medio del diálogo, el líder se pone de pie y asesina a estos dos sacerdotes para acabar con la discusión y acabar con la orden que les habían dado, la orden de asesinarlos. Esta parte no pública de la causa es la que más me impresiona y muestra cómo estos sacerdotes fueron evangelizadores hasta el final, cómo murieron por odio a la fe y cómo fueron absolutamente generosos y testigos y adelantados de la nueva evangelización. Es por tanto una alegría que sean beatificados junto con el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Y sin quitarle nada a el feliz anuncio de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, creo que la historia sería incompleta si no recordáramos a estos 3 heroicos sacerdotes que murieron en mi país después de haber elegido ir a un lugar lejanísimo de su tierra natal y decidir ser enterrados allí con el pueblo que no solamente dio a luz la gente que ellos evangelizaron, sino también los que los mataron. Que tengas un buen día.